Y vamos a ver nosotros, hermanos, el día de hoy en nuestro tema número 3, que es atendiendo a mis obligaciones. Es como se titula el tema del día de hoy. Atendiendo, dice, a mis obligaciones, ¿ok? No a tus obligaciones, o atender a tus obligaciones, o atiende tus obligaciones, no, es atendiendo mis obligaciones, amén. Y para eso, hermano, vamos a ir nosotros a Lucas 2:41. Vamos a estar nosotros tomando este pasaje de Lucas 2:41 para desarrollar, ¿verdad?, precisamente lo que Dios quiere darnos en esta tarde. Amén, hermanos. Lucas 2:41 hasta el final muestra una historia. Muestra la historia de José, de María, juntamente con Jesús, que suben, ¿verdad?, a Jerusalén para participar de lo que es la fiesta de la Pascua. Cada año se celebraba pues esta fiesta de la Pascua, y pues todos los judíos tenían la obligación, escuche bien, tenían la obligación, la responsabilidad de subir a Jerusalén para participar de esta fiesta, una fiesta que Dios había estipulado de que todo el pueblo debía de festejarlo año tras año. Así que nosotros en este pasaje nos encontramos precisamente de que José y María, juntamente ahora con su hijo, ¿verdad?, con Jesús, pues van hacia Jerusalén, se trasladan para allá para ser parte de esta fiesta. Bueno, entonces, hermanos, vamos a entrar nosotros al versículo 41 y vamos a ir viendo lo que usted y yo podemos recibir de parte de Dios en esta hora. Dice la Escritura: iban sus padres, dice, todos los años a Jerusalén en la fiesta o la fiesta de la Pascua. Cada año, todo varón, hermanos, como le dije yo ahorita, tenía que subir, tenía que ir, era una obligación. Recordemos que la Pascua es pasar o brincar o no llegar en cuestión de lo que ocurrió en Egipto. Nosotros sabemos la historia, que cuando Dios envió la 10ª plaga era para que muriera todo primogénito, ¿verdad? Recordamos nosotros eso. Y Dios les dijo, ¿sabe qué? Pongan sangre, ¿verdad?, de un cordero en los dinteles o en los postes de la puerta, y cuando pase, ¿verdad?, el ángel destructor va a pasar, ¿verdad?, se va a saltar y no va a entrar a esa casa, y el primogénito pues no va a fallecer, no va a morir. Y pues aquí es lo que nosotros estamos diciendo, y aquí es lo que ellos están recordando cada año. Bueno, dice la Escritura que ellos iban todos los años, ¿ok? Y todos los años ellos viajaban, por cuanto ellos no estaban en Jerusalén, ellos viajaban de Galilea, agarraban y pues hacían sus preparativos, y cuando tenían que salir, pues empezaban, ¿verdad?, a marcharse. Los que tenían pues animales de carga, como los burros, como quiera, pues los cargaban, ¿verdad?, o posiblemente ayudaban los burros a llevarse parte de la familia o a la mujer, o incluso, ¿por qué no?, hasta el varón, pero era ir caminando, ¿amén? Bueno, dice que todos los años, y aquí encontramos nosotros, hermanos, una familia, ¿sí?, comprometida. Encontramos una familia de bajos recursos. Ellos no eran una familia rica, no eran una familia de una posición económica alta, ¿ok? Más sin embargo, ellos todos los años subían y caminaban, hermanos, más de 100 kilómetros. Y esto es algo que usted y a mí nos tiene que llamar la atención. Ellos no tenían carro, ¿sí?, como ahora en la actualidad. Ellos tenían que caminar, ellos tenían que hacer una travesía y tenían que estar caminando tanto en la mañana, tanto en la tarde y quizá pues parte de la noche. ¿Para qué? Para avanzar y llegar hasta Jerusalén. Bueno, entonces ellos lo hacían cada año. Hoy en día, hermanos, pues para nosotros como pueblo de Dios, y gracias a Dios, gracias a sus bendiciones, nosotros tenemos auto.
nosotros tenemos carro. Y muchas veces, desafortunadamente, el cristiano no viene a las reuniones. El cristiano decide hacer otras cosas en casa, quedarse en otro lugar, ir para otra parte, ¿sí? Pero no venir aquí a la reunión. Nosotros tenemos reuniones estipuladas tanto entre semana como el fin de semana. Hay otras iglesias que tienen muchas más reuniones, ¿ok? Bueno, pero muchos hermanos desafortunadamente que no andan en carro, porque hermanos, no andamos en carro, gracias a Dios, más sin embargo les da pereza, les da flojera. Y escuchen esto, a veces sentimos pereza y flojera ir a algún lugar cuando el carro está allá afuera. Si vamos a ir a la tienda, si vamos a ir a la escuela, si vamos a ir a comprar algo, si vamos a ir a traer algo, nos da flojera subirnos al carro e ir a comprar aquello y regresar. Y aquí nosotros nos encontramos no solamente a esta familia, sino a varias familias que iban y se iban en caravana porque ellos se protegían de esta forma. Se iban varias familias, se iban en grupos para protegerse entre ellos mismos, ayudarse en cuestión de los ladrones. Entonces, las mujeres, ahorita vamos a ver eso, las mujeres y los niños se iban en el grupo en la parte de enfrente, los varones en la parte de atrás, como un poquito como rodeándolos. ¿Para qué? Para tener cuidado de ellos. Bueno, entonces hermanos, ellos hacían sus preparativos y se preparaban con tiempo para partir y llegar al día indicado que empezaba la fiesta, que empezaba la Pascua, que empezaba la celebración. Ellos hacían sus preparativos. ¿Para qué? Para llegar exactamente en ese día, ser personas, o más bien, eran personas puntuales. Y hoy encontramos también en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana, desafortunadamente, esa impuntualidad. Nosotros tenemos el día domingo, normalmente no trabajamos, muchos de nosotros no tenemos labores, más sin embargo, venimos corriendo a la iglesia. Otros simplemente no se preocupan, no se apuran en llegar, llegan después. Aquí encontramos nosotros una familia que tiene que caminar por días para llegar a tal lugar y llegaban en tiempo exacto o posiblemente hasta antes. No andaban correteándolos, no tenían que estarles diciendo, repitiéndoles, no, ellos mismos, ¿ok? Y aquí nosotros es donde nos vamos a empezar a entrar, de que usted y yo debemos de atender a nuestras obligaciones. Usted y yo somos parte de Dios, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Cristo, y por ser nosotros hijos de Dios, usted y yo tenemos responsabilidades y obligaciones delante de Él. Somos todos nosotros, no nomás algunos, toda la iglesia, ¿sí? Tenemos la responsabilidad y la obligación de atender los asuntos de Dios. Bueno, entonces, la gente desafortunadamente muchas veces llega tarde o muchas veces simplemente a lo último decide no llegar al servicio, no llegar a estar adorando a Dios. Mejor prefieren, bueno, ya voy a llegar tarde, pues mejor me quedo. O sea que tampoco se apresuran, ni hacen sus preparativos con anticipación. ¿De qué? De apurarse o de apurarnos, hermanos, para venirnos con tiempo y pues estar aquí nosotros, ¿ok? Entonces, usted y yo debemos de empezar a atender esa obligación. Es su obligación, es mi obligación, es nuestra responsabilidad delante de Dios, que solamente usted y yo vamos a cumplir. Usted no la va a poder cumplir por mí nunca. De la misma manera, yo no voy a poder cumplir la obligación y la responsabilidad de nadie. Yo voy a cumplir solamente mi responsabilidad y mi obligación. Que puedo ayudar a alguien más, eso es diferente. Pero en cuestión de obligaciones y responsabilidades, usted las va a atender, o usted las debe de atender y usted debe de cumplirlas, debe de ponerlas, ¿verdad?, en orden. Bueno, en Hebreos 10:25, un texto muy conocido, dice la Escritura, no dejando
de congregarnos, no dejando de qué, de estar reunidos, como algunas personas, dice, tienen por costumbre. Hay personas que ya han entrado en esto, han caído en este hoyo, en este bache, de estarse acostumbrando a no venir a los servicios. Hay cristianos que ahorita simplemente no tienen interés, no muestran interés, cuando realmente es lo que a usted y a mí debe de preocuparnos más. ¿Es lo que dice Dios, sí o no? Él nos dice, debes de ponerme a mí primero antes que a todo, ¿verdad? Bueno, entonces este versículo dice que algunos ya tienen esa costumbre simplemente de no venir. Pero sigue diciendo el versículo, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis, dice que aquel día se acerca. Usted y yo, conforme a este versículo, dice que tú debes de exhortar a tu hermano, que yo debo de exhortar a mis hermanos, a las personas que se están dejando de congregar, que usted y yo tenemos toda la libertad. No espere dirección del líder, no espere dirección del pastor, no espere dirección del maestro, no espere alguna dirección que le diga, ¿sabes qué? Mira, encárgate de esto. No, Dios mismo nos está diciendo, si tú estás viendo a tu hermano que ya no ha venido, que ha dejado de congregarse, bueno, y tiene su teléfono, o sabes dónde vive, háblale o visítalo, exhórtalo. ¿Qué es exhortarlo? Es animarle, es decirle, es comunicarle. ¿Qué? ¿Sabes qué? Hace tiempo que no te miro en la iglesia, has dejado de ir, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando? Muchas veces los hermanos o la gente, hermanos, los cristianos, cuando están pasando dificultades, en vez de acercarse más a Dios, es como cuando normalmente más se retiran de Dios, cuando les está yendo mal, cuando tienen graves problemas, graves dificultades, en vez de estar aquí al pie del cañón, como uno dice, ¿verdad?, en los servicios, no solamente para adorar a Dios, sino para recibir su consejo, recibir su dirección, es cuando dejan de venir. Usted y yo estamos para exhortarlos, para animarlos, para decirles, y también para platicar qué es lo que te ocurre, qué es lo que pasaste, qué estás viviendo, que has dejado de ir a la iglesia, cuál es el motivo. No sabemos qué nos van a contestar, qué nos van a decir, pero dice este versículo, exhórtense. ¿A qué? A que vengamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos nosotros perder el interés de venir y congregarnos. Podemos entrar en una costumbre que no es buena, es una mala costumbre. Usted está aquí, yo estoy aquí, y debemos de seguir viniendo, seguir viniendo. ¿Por qué? ¿Porque yo se lo digo? No. Porque Dios lo ordena, porque Dios lo dice. A todo el pueblo judío les dijo, cada año van a venir y van a estar en el lugar que yo les he de indicar para venir a festejar esa fiesta. ¿Y dónde había indicado que iba a ser ese lugar? Precisamente Jerusalén. ¿No eres de Jerusalén? No. ¿Eres de su alrededor o eres del otro estado? ¿Eres de otro lugar? Sí, pues desde allá vas a tomarte tu tiempo y venir. Porque es tu obligación, es tu responsabilidad, y es tiempo de que usted y yo, hermanos, empecemos a atender nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, pero de una forma libre, no de una forma impuesta. Porque cuando se nos impone algo es cuando nosotros nos ponemos ahora sí rejeros. Cuando usted y yo recibimos como una orden de parte de alguien, o así la recibimos, es cuando usted y yo nos molestamos, es cuando usted y yo queremos, ¿verdad?, defendernos o sacar, ¿verdad?, hasta las uñas, ahí como hasta pleitear. Y nos enojamos, nos retiramos de allí y nos vamos hablando cosas. O llegamos a la casa y empezamos a hablar, o nos juntamos con otro hermano y empezamos a decir esto y lo otro, que se cree este, que mire, que acá y allá. Cuando es palabra de Dios, que dice Dios, empieza a atender tu obligación, empieza a atender tu responsabilidad hacia mí. Usted y yo al venir aquí, usted no está atendiendo una responsabilidad hacia mi persona, ¿verdad que no? Es hacia Dios, es hacia Él.
¿Por qué usted se apura en llegar? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted se preocupa? Por Él, no por mí, no por ningún otro líder, no por otra persona, es por Él. Y si usted está enfocado o su enfoque es diferente, yo quiero decirle, hermano, simplemente que está equivocado. Debe de enfocar muy bien, porque esa dirección no es con el líder, es con Dios. Y cuando usted enfoca esa dirección hacia Dios, usted no va a tener problema alguno. Usted va a venir aquí a la casa de Dios, va a venir aquí a la iglesia, mire, a gusto y con toda libertad. No porque siente que se le está imponiendo algo o se le está pidiendo que usted tiene que hacer esto, que de hecho debemos de hacerlo, ¿sí o no? Es algo que usted y yo debemos de hacer. Bien, el versículo 42 dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ok, a la edad de los 12 años de Jesús, dice que subieron, ¿verdad? Bueno, en este año. Jesús había ya tenido sus 12 años, ya los había cumplido. Y la edad de hermanos del judío, a los 12 años, es cuando ellos comenzaban a observar la ley y sus requerimientos. Muchos, al momento de llegar allá, salían los maestros y enseñaban a los peregrinos o la gente que llegaba. Los acomodaban, los asentaban, ¿verdad?, en el patio del templo y les exponían la palabra, les exponían los principios de Dios, les enseñaban. Y es cuando ellos podían entablar un diálogo con los maestros, con los rabinos, o podían hacer preguntas, o tenían alguna duda, podían preguntar, levantar su mano, decir esto, decir lo otro, o algo. Es cuando ellos tenían la oportunidad, pues también, ¿verdad?, de entablar un diálogo con las personas que estaban enseñando. Entonces, aquí Jesús ya tiene esta edad, ya es tiempo de Él. Y es curioso que solamente Lucas menciona la juventud o la adolescencia de Cristo, que ningún otro evangelio lo menciona, y nada más menciona este pasaje, porque ya después no sabemos más nada de Jesús. Pero ¿por qué es interesante? Porque a los 12 años precisamente cada judío tenía esa oportunidad. Cada niño tenía la oportunidad de empezar a conocer de Dios, ahora sí ya con los rabinos, con los maestros, y pues poder, ¿verdad?, ellos conversar y platicar con ellos. Versículo 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Acabada la fiesta. Hermanos, eso de que acabada la fiesta de la Pascua duraba 7 días. Eran la fiesta de los panes sin levadura, que también menciona la Escritura. ¿De qué? De que habían preparado, ¿verdad?, para salir de Egipto, apresurados, rápido, y que sin levadura. Y nosotros entendemos que cuando habla la Escritura sobre la levadura, es pues sobre el pecado, que hay que limpiarnos nosotros de la levadura. Hay que no tener esa levadura, decía Cristo, de la levadura que hablaban o tenían los fariseos. Bueno, no nos vamos a meter mucho en cuestión de la fiesta en sí, pero dice la Escritura que acabada la fiesta, ¿verdad?, pues ellos regresaron. Y aquí nos menciona o nos aclara que ellos se quedaron esos 7 días. Estaba mirando respecto yo de esto y se les pedía que asistieran solamente 2 días. Las personas que venían de afuera podían subir y estar el primer día, estar el segundo día, y ya podían ellos retirarse. Más sin embargo, ellos agarraron y cumplieron los 7 días. Estuvieron, ¿verdad?, en Jerusalén por 7 días. Y pues aquí encontramos lo que también yo les quería mencionar, y se los voy a mencionar, pero fue parte de lo que estamos ahorita hablando. Ahorita, en el mundo cristiano, mucha gente está impaciente para que el servicio se termine, para que el servicio se acabe. ¿Para qué? Para salir corriendo a la casa, para salir corriendo a ver la tele, para salir corriendo a ver los amigos, para salir corriendo a ver el novio o la novia, o a la familia, o a lo que sea. Mucha gente ahorita, desafortunadamente, que viene aquí a la iglesia y está en la iglesia, está en los servicios, su mente está en otra parte.
Nada más están pensando a ver a qué hora se acaba. Ya vámonos. ¿Por qué? Porque están enfadados, porque están aburridos. ¿Y por qué? Porque simplemente su interés es otro. No estar escuchando el mensaje de Dios, no estar escuchando el consejo de Dios, sino lo que ellos quieren hacer. Mucha gente está pensando, y hermanos, esto se está viviendo día tras día, servicio tras servicio. No le estoy diciendo que todos en general, no, pero muchos en el cristianismo desafortunadamente llegan, están aquí y andan viendo el reloj, que ya se termine, que ya se acabe, vámonos. Hay otros, escuche bien, hay personas que vienen y sirven aquí, que tienen un servicio, son líderes, y cuando vienen y ponen o exponen su servicio a Dios y ya lo dejan de hacer, también andan allá afuera o andan testeando o se andan yendo para el baño, andan perdiendo el tiempo. Mucha gente, hermanos, por decir y poner un ejemplo, hay gente que viene a la alabanza, que es el grupo de alabanza, y viene y pues hace su presentación, voy a llamarlo así, o su servicio a Dios, y por más excelente y bonito que lo hagan, hermano, ya ellos terminan, se bajan y andan desesperados. Son líderes, son personas que están llevando un servicio a Dios, pero una vez que terminan su servicio, andan desesperados para que se termine, andan desesperados haciendo otra cosa, pero no están atendiendo la voz y el consejo de parte de Dios a su vida. Vienen nada más y quieren terminar, y una vez que terminan, andan todos desesperados, todos angustiados y no saben qué. No, hermanos, debemos de empezar a atender nuestra obligación, y atender nuestra obligación, hermanos, es hasta que termine el servicio. Y la predicación resulta que es una de las últimas que se da en el servicio. ¿Qué fuera si fuera al revés? De llegar a orar y, hermanos, va la palabra de Dios. Y después la adoración y la alabanza. Pregunta: ¿cuántos llegarían a esa hora? ¿O cuántos vieran más o menos el reloj y dijeran, si ya llegamos a esta hora, yo creo que ya empezó la alabanza, vámonos? De todos modos, es no atender parte de lo que Dios ha estipulado, lo que Dios ha ordenado. Nosotros y las iglesias tenemos servicios entre semana, como también tenemos servicio el domingo, ya sea el martes, el miércoles, lo que sea. Pero se ha estipulado para que usted y yo nos reunamos y ser parte de esto. Que empezamos, usted y yo debemos de empezar a atender nuestra obligación, nuestras responsabilidades. Uno puede entender, hermanos, por las personas que están trabajando. Ahorita precisamente, al menos yo conozco una persona de nuestra iglesia que está trabajando, que ve es imposible estar aquí porque está trabajando y necesita trabajar. Eso es muy diferente a que alguien realmente no tenga el trabajo o ya haya terminado su trabajo y no esté atendiendo a su obligación o a su responsabilidad para con Dios. Olvídese del líder, olvídese del pastor, olvídese del maestro. Es para con Dios. ¿Cuántas reuniones tenemos? Si son 2, si son 3, si somos 4. Ay, ¿son todas esas? Pues si Dios las va a poner, qué caray, ¿verdad? Pero hablemos de un joven que le gusta cualquier deporte, básquetbol. Pregunta: ¿cuántas veces juega básquetbol a la semana? ¿Un día? No creo. 2? Tampoco. Si le es posible, hasta los 7 días. Y no va a ser por 20 minutos, no va a ser por media hora. No se va a aventar un partidito como uno dice. Si puede, hasta 3. ¿Cuándo? ¿A la semana? No. A veces en el día. Y no estoy diciendo de equipo contra equipo, de que se hagan equipos, no, entre ellos mismos, que se hagan equipos. Estoy hablando de una persona que le guste jugar y que va a estar allí. Pero simplemente, ahorita, hermanos, los jóvenes, las personas, incluso nosotros como adultos, hemos estado perdiendo mucho tiempo
en esto. Lo primero que uno puede ver al levantarse es esto. Lo último que uno puede ver al dormirse es esto. Así que cuando usted y yo nos levantemos, ¿cuánto tiempo usamos esto? ¿Por cuánto tiempo durante todo el día? ¿Por cuánto tiempo? Y la pregunta es, ¿nada más es un día? ¿O son 2 días? ¿O 3? ¿A poco no son los 7 días de la semana? ¿Por qué? No es lo mismo con el servicio, con nuestros servicios, por la falta de interés, porque realmente no nos interesa. Lo que usted y yo hacemos es lo que nos interesa. Fíjese en esto, vea a sus hijos, vea a su familia, vea en qué dedica su tiempo, y usted se puede dar cuenta qué es lo que le interesa al muchacho, qué es lo que le interesa a cada integrante de su familia. Usted y yo nos podemos dar cuenta. Ellos también se pueden dar cuenta en nosotros qué es lo que nos interesa, qué es lo que más nos llama la atención y dónde nosotros estamos. Ellos también pueden señalarnos y decirnos. Pero en las cosas y asuntos de Dios hemos fallado, hemos caído. Y debemos de empezar de nuevo a atender nuestras obligaciones. ¿Qué es mejor? ¿Esto? ¿El deporte? ¿O Dios? Le puedo poner otros ejemplos, pero al final se lo voy a decir, o Dios. ¿Qué es mejor? Y si usted y yo decimos Dios, bueno, entonces empecemos a atender nuestra obligación para con Dios. Empecemos, usted y yo vamos a empezar. Entonces estas personas o esta familia subió y se quedó, dice, todos los 7 días en esa fiesta. Y una vez que ellos terminaron, se retiraron. Vamos a avanzar, versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, ¿verdad? Jesús, anduvieron camino de ¿cuánto? De 1 día, para que nos demos cuenta. Ellos todavía no llegaban hacia su destino en Galilea. Ellos ya habían caminado desde Jerusalén, iban para Galilea y ellos ya había transcurrido 1 día y no llegaron a su destino. Y eso, yo les dije ahorita, nos muestra, hermanos, que ellos caminaban por días. ¿Cuántos días? 2 días, 3 días. Y dependiendo cómo eran los niños, cómo eran las mujeres, qué tanto se cansaban uno, qué tanto se cansaba el otro, hay que esperarnos. Y hoy en día, hermanos, tenemos vehículo, tenemos carro. Versículo 45, bueno, el 44 al final. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Bueno, ya caminaron 1 día, vamos a pensar que se aventaron otro día de regreso. ¿Para qué? Pues para buscar a Jesús. José y María dieron por sentado, hermanos, de que Jesús estaba con ellos en la caravana. Ambos. Yo les dije, la caravana, enfrente, mujeres y niños, atrás los varones, en la retaguardia. Más sin embargo, los muchachos podían estar enfrente o venirse acá atrás. Tanto María pensó, está Jesús allá con José, ya viene. Y José dijo, el niño va con María. Entonces, ellos pensaron y dieron por sentado de que Jesús iba con alguno de ellos. Amén. Bueno, usted y yo, hermanos, debemos de estar al pendiente y no ser descuidados con nuestra familia. Debemos de tener mucho cuidado y de cerciorarnos. Ellos ahorita no se cercioraron, ellos descuidaron a Jesús. Ellos descuidaron a su hijo. Pensaron lo que hayan pensado, pero esto nos enseña que ellos se descuidaron, no corroboraron. Y usted y yo debemos de tener cuidado de nuestros hijos. Tenemos que ver dónde están, con quién están. A los muchachos no les gusta, no es de que estemos encima de ellos. Pero desafortunadamente muchos de ellos se han desviado y vienen y nos cuentan mentiras diciendo voy a estar en tal lugar o voy a estar con tal amigo, con tal amiguita, en casa de fulanito, fulanita.
cuando realmente no es verdad. Los buscamos, traen teléfono, no nos contestan. Les mandamos textos, no nos regresan la respuesta. Y el muchacho se enoja y se molesta porque ahí uno como padre los estamos buscando y queremos saber dónde estás. Jóvenes, no se enojen, no se molesten si papá o mamá te está buscando. Quiero decirte que es la obligación y la responsabilidad de nosotros que Dios nos ha dado. No te enojes, no te molestes. Si no contestas, joven, es simplemente porque estás haciendo algo incorrecto, punto. Porque si estuvieras haciendo lo correcto, mira, inmediatamente le contestas a mamá o le contestas a papá. Le respondes el texto. Pero ¿por qué no lo hacen los jóvenes? ¿O por qué no lo hacen las personas que buscamos? Simplemente porque están haciendo algo que no es correcto. Y no estoy diciendo de que se le acabó la pila, porque realmente se le puede acabar la pila, o de que entró a algún lugar y no le agarra señal. No entremos en detalle respecto de eso, hermanos. Normalmente, desafortunadamente, cuando no contestan jóvenes, ¿es por qué? Porque se han desviado. La responsabilidad y la obligación que Dios ha dado al padre y a madre, eres tú, son ustedes. No se molesten, no se enojen, sino al contrario, pueden decir: gracias Dios porque hay alguien que se preocupa por mí. Gracias Dios porque hay alguien que está al tanto de mí. Gracias Dios porque hay alguien que me jala las orejas, que me regaña, que me dice esto, que me dice lo otro. Señor, gracias. Jóvenes, yo les digo ahorita a los que están aquí, espero y Dios les muestre y les enseñe y puedan ustedes platicar con un joven que le puedan decir a ustedes: ¿sabes qué me gustaría tener? Me gustaría que mis padres fueran como los tuyos, que me busquen. Yo me voy para acá, mira, no les importo, no les intereso. Quiero decirles, jóvenes, que hay jóvenes ahorita de su edad que realmente desean que sus padres sean como los que tú tienes, de que se están preocupando por ti, de que están al tanto por ti, de que te están preguntando cómo estás, qué tienes, qué sientes, qué quieres, qué te gustaría hacer. Y resulta que los que tienen padres así están molestos, están enojados. Y los que necesitan unos padres así son los que los están anhelando. Seguimos. Debemos de tener nosotros mucho cuidado, hermanos, como padres, descuidar a nuestros hijos. Aquí voy a entrar a algo y quiero pasarlo un poco rápido por cuanto no es en sí sobre lo del mensaje, pero fue algo que no podía yo dejar de tomarlo, ya de ahora sí. Muchos padres quieren ajustar a los jóvenes o a sus hijos o jalarles las riendas cuando ya es demasiado tiempo. Hermanos, ponga atención aquí. Usted y yo queremos ajustar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, cuando ya las cosas se han salido por completo de control. Es cuando usted y yo queremos agarrar y es cuando usted y yo queremos ponernos duros. Sí, si aún es tiempo, y aquí la escritura ahorita lo vamos a ver, hay que detener al muchacho. Proverbios 22:6 es un versículo muy conocido que dice la escritura: instruye, y esta palabra de instruye, hermanos, es inicia al niño en su camino. Su camino, hermanos, es de que él sea capaz de no alejarse de Dios y de sus principios. La responsabilidad y obligación de usted, padre, para con nuestros hijos es de que usted y yo debemos de iniciar al muchacho en su vida para enseñarle los principios de Dios y que éste no se aleje, y termina el versículo: y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esa es obligación y es responsabilidad de usted. Vayamos a Efesios 6:4, hermanos, que es parte de esto. Y lo vamos a ver, hermanos, un poco detenido para que nosotros entendamos, porque es la obligación de usted y es mi obligación, hermano, por ser padres para con nuestros hijos. Dice la escritura: y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, o sea, no los hagas enojar, no los molestes. Nada más, ¿verdad? Porque se te antojó, nada más porque quieres.
No, dice, no los provoques a ir a vuestros hijos, no los hagas enojar. Y sigue diciendo, sino criadlos. Esta palabra, hermanos, de criarlos es aliméntalos y cuídalos. Una persona que está criando a un niño, a un bebé, es estarlo alimentando y es estarlo cuidando. Pero más allá, hermanos, de esto, la palabra de Dios nos enseña que usted y yo debemos de enseñarlos a ser personas maduras en su modo de pensar. Esta crianza que Dios pide que usted y yo hagamos no es solamente de cuidarlo y darle alimento y ya hasta ahí quedó. No, es enséñalo a que él mismo empiece a pensar y a madurar de una forma correcta, que empiece a madurar y a pensar de una forma que es correcta. Y sigue diciendo, en disciplina. Y esta disciplina nosotros la ubicamos inmediatamente en corrección. Ok, sí es corrección, sí aplica lo que es la corrección, pero la disciplina, hermanos, es también educación. Las personas que se encargan de que sus niños se vayan a la escuela y que estén allí, es para su educación, es para que sea una persona y empiece a tener de todos modos disciplina. Entonces usted y yo debemos de educar a esta persona también. Y dice, y amonestación del Señor. Bueno, la amonestación es llamarles la atención, es reprensión, es regañarlos, es enfrentarlos con sus errores, con su pecado, con su maldad, con lo mal que él hizo. Es algo que usted y yo debemos de hacer. Pregunta, hermanos, muy importante. Dice Dios, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pregunta, si yo dejo de hacer esto con mis hijos, ¿me es pecado o estoy bien delante de Dios? Lo dice bien claro, no me está dando mi opción, me está dando una orden. Esto es lo que tú y yo debemos de hacer con nuestros hijos. Es tu responsabilidad, papá, es tu responsabilidad, mamá, es nuestra obligación. Pero ¿por qué papá y mamá no lo hacen? Ay, pues pobrecito el muchacho, ay, pobrecita la niña, ay, es que me da lástima, ay, es que no entiende y cómo lo voy a castigar, cómo le voy a llamar la atención. Bueno, hermano, quiero decirle una cosa, que si yo no hago esto, yo voy a estar mal con él. Jóvenes, si papá y mamá te están jalando las orejas, es para tu corrección, es para que tú te dirijas por el camino correcto, es para que tú hagas lo que debes de hacer. Y si no lo hace papá y mamá, joven, está quedando mal delante de Dios. Así que usted, hermano, y yo, si no hacemos esto, usted y yo estamos quedando mal delante de Dios. Si usted nunca lo ha hecho, porque pobrecito el muchacho, pobrecito de mi hija, ay, que muy linda que el otro, por lo que usted quiera, usted está mal delante de Dios. Es su obligación, es su responsabilidad. Por eso Dios se lo entregó, por eso Dios nos lo entregó, Dios nos dio a nuestros hijos. Es nuestra obligación, hermano, no es la obligación de la escuela, no es la obligación del líder, del pastor, del maestro, mas sin embargo el líder, el maestro y el pastor dirigen a los muchachos, claro que sí, como ahorita están siendo instruidos allá, pero la primera obligación para ese niño, para esa niña, para ese hijo, es usted, como padre y yo. Amén. Y si usted y yo estamos desatendiendo esto, hay que empezar a atender nuestras obligaciones. Bueno, aquí nosotros vemos que José y María se confiaron y pues no se aseguraron, ¿verdad?, de que Jesús viniera pues con ellos. Bueno, en Lucas 2:46 dice el versículo, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles
y preguntándoles. Bien, aquí nosotros encontramos pues a Jesús, que ha estado pues según perdido. Según, ¿verdad? Jesús está perdido estos días. Pero hermanos, lo encontramos, dice, en el templo. Jesús sabía muy bien, hermanos, qué es lo que hacía. Y sabemos, hermanos, que Jesús es Dios. Usted y yo, hermanos, no podemos comparar a Jesús con otro niño. Como ahorita en la actualidad, usted y yo no nos podemos comparar con Jesús, es algo imposible. Aquí sí es una criatura, aquí es un niño, sí es 100% Dios, dice la Escritura, 100% también hombre. Y ahorita vamos a ver parte de eso. Entonces, Él está en el templo. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos de esa forma? Jóvenes, ¿cuántas veces ustedes están desesperados, están angustiados o como se encuentren de ánimo, de una forma abatidos, y que se encuentran o nos encontramos perdidos? Podemos estar nosotros haciendo todo o buscando todo, menos estar en la presencia de Dios. Un niño aquí perdido, un niño que no está con sus padres, estando en el templo, estando con los líderes, estando escuchándolos, estando preguntándoles. Usted y yo, hermanos, muchas veces en la situación que a veces Dios nos introduce o que Él permite que llegue a nuestra vida, a veces no entendemos y nos encontramos perdidos. Y queremos buscar la respuesta a nuestra forma y a nuestra manera. Y es tiempo, hermanos, desde que usted y yo nos sintamos así, inmediatamente buscar a Dios, estar con Dios, hablar con Dios. Y no solamente eso, hermanos, dice aquí que Jesús estaba oyendo a los rabinos, oyendo a los líderes religiosos y que les estaba preguntando. Mucha gente hoy en día no quiere recibir consejo de los líderes. Mucha gente, desafortunadamente, anda buscando consejo en otro lugar que con los líderes que Dios le ha puesto. Muchas veces gente se queda callada simplemente por no exponer su situación. No pregunta. Aquí estaba preguntando Jesús. Él estaba oyendo el consejo, Él estaba oyendo la respuesta. Hay mucha gente ahorita en el mundo cristiano, hermanos, que se ahoga en lo que está pasando, en lo que está viviendo. O hay cosas que han hecho, hay cosas que han pasado en sus vidas y que les da vergüenza decirlo. No tienen esa libertad, no tienen ese valor de venir y exponerlo. ¿Con quién? Con la persona indicada, con la persona que Dios ha puesto enfrente. Si Dios ha puesto a líderes enfrente de usted, enfrente de mí, hermanos, es para que usted y yo los aprovechemos. Es para que usted y yo nos tomemos de ellos, vayamos y los busquemos y digámosles, ¿sabes qué? Estoy viviendo esto, estoy pasando esto. Muchos otros menosprecian al líder. Muchos otros desprecian al liderazgo que está enfrente. Y Pablo le dijo a Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie. Pero hay mucha gente que desprecia o menosprecia al líder. Ni lo conoce, ni sabe cómo es. Mucha gente así está, sabe quién es el pastor, sabe quién es el líder, sabe quién es el maestro, sabe quién es el encargado de esto y de acá y de allá. Pero yo decía, creo este miércoles, muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos. Si vemos a una persona así, inmediatamente juzgamos y por lo tanto nos detenemos. Cuando aquí Jesús estaba preguntando y estaba oyéndolos. Cuando usted ocupe, cuando usted no se necesite, ore a Dios. Si no tiene esa libertad de acercarse a alguien, ore a Dios, pídale a Dios. Dios le va a responder. Y usted se va a dar cuenta muchas veces, como yo en algún tiempo, de que yo me sorprendí recibir palabra de alguien que yo dije, ¿cómo? Me sorprendí de aquel consejo, de aquella palabra. ¿Por qué? Porque mi oración estaba por enfrente diciéndole, Dios, ayúdame. ¿Quién?
¿Y ese quién? Era esa persona. Y yo recibí el consejo y la respuesta y la sorpresa del consejo que me dio. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado en menospreciar a las personas, a los líderes. Bien, el versículo 47, y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Yo les dije ahorita, estamos hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Los líderes religiosos se sorprendieron de cómo él pensaba, se sorprendieron de que él preguntaba, se sorprendieron de que él exponía. Hermanos, si usted y yo empezamos o seguimos atendiendo nuestra responsabilidad con nuestros hijos y enseñarles los principios de Dios y de Dios, mucha gente, escúcheme bien, mucha gente allá afuera y aquí entre nosotros se van a sorprender de cómo ellos hablan. Se van a sorprender y se van a maravillar de cómo ellos atienden las cosas, cómo ellos las piensan, cómo las meditan y cómo las exponen. Los líderes religiosos aquí estaban sorprendidos. ¿De quién? De Jesús, de un niño de 12 años. Jóvenes, ustedes pueden sorprender a las personas en donde sea si atienden el consejo y los principios de Dios. Si empiezan a tener ustedes sabiduría de parte de Dios, si empiezan a cambiar su manera de pensar, van a empezar a comportarse de la forma adecuada. Usted, joven, y yo, y nadie de los que estamos aquí, podemos cambiar nuestro actuar si nosotros primeramente no cambiamos nuestra manera de pensar. Si usted y yo seguimos pensando lo mismo, y que es más importante el internet, y que es más importante los videos que vemos, y que es más importante las series que vemos, y que son más importantes las películas, los deportes o lo que sea, usted y yo no vamos a cambiar. Vamos a seguir comportándonos igual e incluso, escúcheme bien, hasta peor. Debemos de transformarnos. Bueno, estas personas se maravillaban y se sorprendieron de la inteligencia de Jesús y de sus respuestas. Bueno, seguimos nosotros. Nosotros, hermanos, debemos de instruir, ¿verdad?, a nuestros hijos, debemos de educarlos, debemos de corregirlos. Y hay un versículo en Proverbios 19:18, hermanos, que dice la Escritura: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. De repente, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos acabando de ver? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos de atender a nuestros hijos. ¿Cómo contestan nuestros hijos a la gente? Olvídese de la gente. Dice aquí la Escritura que los rabinos se sorprendieron de cómo Jesús pensaba y de cómo él hablaba. Yo le digo ahorita aquí, ¿cómo le responde su hijo o su hija a usted cuando le pide algo? ¿Qué es lo que le dice? Cuando usted le pide, ¿sabes qué? Haz esto o tráeme esto. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud de este joven? ¿Se molesta? ¿Se enoja? ¿Hace su rabieta? ¿No le hace caso? Hay unos que se atreven hasta dicen, hazlo tú, porque yo. ¿No lo puedes hacer tú? ¿No tienes manitas? Hay gente muy grosera, jóvenes muy groseros. Aquí dice la Escritura que ellos se maravillaban de cómo él pensaba y de cómo él hablaba. Ahora también nosotros. Sí, estamos jóvenes, están nuestros hijos, pero ¿cómo es nuestro responder a nuestro Señor? ¿Cómo es nuestra actitud hacia sus cosas? ¿Cómo es nuestro comportamiento hacia las obligaciones y responsabilidades que nosotros tenemos para con Dios? ¿Cómo usted reacciona? ¿Cómo yo reacciono? Esto también se aplica a usted, a mí. Bueno, el versículo sigue diciendo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza.
Mientras tú puedas, síguelo corrigiendo. Ya tiene 14 años, síguelo corrigiendo. Tiene 16 años, síguelo corrigiendo. Tiene 18, 22 años, mientras hay esperanza, mientras hay tiempo, síguele jalando las orejas. Síguelo amonestando. Pero este versículo, hermanos, sigue aquí hablando. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y esto de que no se apresure tu alma para destruirlo, literalmente dice, mas cuando lo golpees, no lo lleves hasta la muerte. Y son cosas, hermanos, que nosotros como padres o algunos padres, como que no nos gusta pegarles 2, 3 nalgadas. ¿Por qué? Por lo que usted y yo pensemos, punto. No lo llevamos a las nalgadas. Ahora hay lugares que prohíben. ¿De qué? De darle unas nalgadas al hijo, darle unas nalgadas al niño. Pueden hasta agarrar y hasta hablar a la policía y decir y acusarnos de maltrato. Saben, hermanos, que hay hijos que llegan hasta ese punto. No me lo va a creer, pero yo se lo digo. Y deje usted hijos de allá, hijos de familia cristiana, que se han levantado y han pensado, hazme algo y hablo a la policía. Amenazarnos. ¿A quién? A nosotros como padres. Mientras hay oportunidad, mientras hay esperanza, amonéstanos. Va a llegar el día, hermanos, que usted y yo, aunque no querramos, ellos van a hacer al final lo que quieren cuando sean adultos. Ya no vamos a poder obligarlos a venir a la iglesia, a traerlos a la iglesia. Si usted y yo traemos a nuestros hijos y nuestros hijos ahí vienen batallando, que no quieren estar aquí, mire, al menos pueden escuchar de parte de Dios algo, y eso que algo Dios les envíe a su corazón, dice la Escritura, a mí no llega vacía esa semilla que yo envié, porque la envié para un propósito, y ese propósito se va a cumplir cuando ese muchacho entre esa palabra, poquito. Pero ahora un tiempo que va a llegar a su adultez y puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sabes qué, papá? No quiero ir a la iglesia y no me puedes obligar. ¿Qué vas a hacer? Podemos nosotros hablar de esto, pero vamos a seguir nosotros con el mensaje. Pero tome esto en cuenta y puede usted orar a Dios. ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo quizá te diga, ya que tenga su mayoría de edad, y te diga, ¿sabes qué? No me puedes obligar, yo no quiero ir a la iglesia más? Lucas 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, ¿verdad? Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho así? O sea, ¿por qué nos has hecho esto? Le dice a Jesús, a ver. ¿De quién era la responsabilidad aquí de que Jesús fuera en la caravana? ¿Un niño de 12 años o de los padres? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado, hemos venido, traemos angustia. Hermanos, escuche, Padre, debemos de tener mucho cuidado de pedirle cuentas a nuestros hijos de responsabilidades y obligaciones que solamente a usted y a mí nos pertenecen como padres. Un ejemplo, para entenderlo claro, hay muchas mamás que le dan obligaciones y responsabilidades a la hija o a las hijas para que atiendan a papá, para que lo hagan comida, para que lo sirvan, para que le laven la ropa. Y yo no estoy diciendo de que no pueden ayudar, no, sino que les dan responsabilidad a la niña o al hijo, nosotros como padres, y al rato andarles pidiendo cuenta
¿Cuándo esa responsabilidad es de usted o es solo mía? Debemos de atender nuestras obligaciones, debemos de empezar a atender nuestras responsabilidades. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Usted y yo no debemos de ponerle responsabilidad a nuestros hijos cuando son nuestras. Aquí está una responsabilidad de los padres. ¿De qué? De verse cerciorado de que su hijo de 12 años, un niño, el cual salía corriendo, jugaba, brincaba, que se entretenía en lo que fuera, porque no dejaba de ser un niño. Usted y yo no podemos descuidar a nuestros hijos, no podemos descuidar nuestra responsabilidad. Hijo, ¿por qué has hecho esto? Es mi responsabilidad, no es tu responsabilidad. ¿Por qué me estás pidiendo cuentas a mí? No le demos responsabilidades ni obligaciones, hermanos, a nuestros hijos, que solamente a usted y a mí nos corresponde llevar a cabo. Bien, entonces, les dije yo ahorita que si usted le pide algo a su hija, algo a su hijo, respecto de alguna ayuda en algún día, en algún momento, o algunos días puede ocurrir por la situación que se está pasando, se está viviendo, eso es muy diferente. Y el hijo también debe de entenderlo de esa forma. Pero también ustedes, hijos, tienen sus propias responsabilidades, tienen sus propias obligaciones, y es atender sus cosas. Y ahorita, ¿qué es sus cosas? Si usted no está trabajando, son los estudios. Si usted está estudiando, usted debe de seguir estudiando. ¿De qué? De tener buena conducta. ¿De qué? De comportarse bien. ¿De qué? De que cuando vaya usted a la escuela ponga atención. Que vas a jugar con los muchachos, que vas a jugar con los amigos, que vas a corretear con ellos ahí. Sí. Que vas a platicar con ellos, que vas a comer. Sí. Pero tu obligación y tu responsabilidad es ir a la escuela, no a platicar con ellos, sino atender lo que el maestro te está enseñando. Si no, ¿a qué vas a la escuela? ¿Crees que la escuela se hicieron para ir a platicar con amigos o hacer nuevos amigos? No. Pero allí tú puedes hacer nuevos amigos y platicar con esos nuevos amigos sin descuidar tu obligación y tu responsabilidad, atendiendo a mis obligaciones. Seguimos. Dice la Escritura, el versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? José y María, hermanos, no tuvieron necesidad de decirle a Jesús quién era su padre. Él mismo dijo: ¿por qué me buscan? Y yo les digo, sabemos que estamos hablando del Hijo de Dios, pero más sin embargo esta historia cómo nos enseña a nosotros. Dice, ¿no saben? Dice que en los negocios de mi padre, dice, me es necesario estar. ¿Por qué me buscaban? Él mismo se dio cuenta, él mismo ya sabía. Hermanos, nosotros no podemos evitar de que nuestros hijos sigan creciendo. Por sí solos se van a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Aun cuando usted y yo no les digamos nada, ellos por sí mismos, hermanos, van a, ya en su cabecita, en su mente, van a empezar a meditar, a ver y empezar a sopesar las cosas, como uno dice. Muchos jóvenes, a diferencia de otros, empiezan a ver la situación en nuestra casa y empiezan a ver que la situación es adversa, empiezan a ver que la situación sí es dura, empiezan a ver de que la situación nada más estoy con mi mamá, mi papá no sé dónde está, tengo años que no lo veo, mi mamá está yendo a trabajar, yo la veo en las noches, se sale muy temprano, y ellos empiezan a darse cuenta, unos empiezan a despertar y empiezan a decir: mi mamá ocupa mi ayuda. Mi mamá no necesita que yo le dé más dolores de cabeza, es suficiente con lo que ella está pasando, con lo que ella está viviendo. Muchos hijos, hermanos, empiezan a pensar así, a diferencia de muchos otros, porque los muchos otros simplemente no les interesa, y lo único que les interesa es: dame dinerito, quiero esto, quiero estos zapatos, quiero este vestido, quiero este pantalón, quiero este celular, que ya quiero ir para allá, que ya quiero ir con mis amigos, que ya quiero ir a comer.
Unos hijos que empiezan a despertar y empiezan a darse cuenta de la situación y empiezan a apoyar y empiezan a cambiar. Y otros que simplemente siguen en su egoísmo, que aún viendo a mamá cómo está, o aún viendo a su papá también cómo está y cómo está la situación, dicen: aquí el rey soy yo y lo que yo quiero me tienes que dar. No. Entonces, jóvenes, yo les digo, empiecen a ver su situación, empiecen a ver a su alrededor, empieza a ver a mamá, empieza a ver a papá, empieza a ver lo que tú tienes, qué es el sacrificio que ellos están haciendo para entregártelo, para dártelo. Cuando ellos te dicen: sabes que ahorita no puedo, cuando ellos te dicen no puedo, es porque no pueden, no porque no quieren. Entiende eso. Cuando tú le pides algo a papá y a mamá y te dice: hijo, no puedo, es porque no puede. No te enojes, no te molestes, no puede. Porque si tu papá o tu mamá, que te aman, joven, te aseguro que si ellos fueran ricos, mira, te lo darían. Empieza a ver tu situación, empieza a ver a tu mamá, empieza a ver a tu papá, empieza a comprenderlos. ¿Por qué me buscabais? Dice Jesús. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre, dice, me es necesario estar? Usted y yo, hermanos, nuestros hijos se van a dar cuenta de muchas cosas y van a seguir creciendo. Y usted y yo no los vamos a poder tratar como niños ya. Va a llegar en un punto que usted y yo no vamos a poderles hablar como niños. No debemos de hablarles como si fueran unos niños malcriados. Va a haber un tiempo y va a llegar ese tiempo en que usted y yo debemos de empezar a hablar de una forma más firme, de una forma más fuerte, de una forma más coherente, de una forma profundizar en su mente, de que entienda, de que comprenda. Va a haber un tiempo que ya no vamos a poder nosotros tratarlos como si fueran niños. Va a haber un tiempo en que usted y yo no vamos a poder decidir por ellos. Ellos van a decidir por sí mismos. Usted y yo tenemos la obligación y la responsabilidad de enseñarlos, para que ellos escojan cosas buenas, para que ellos decidan lo que es bueno, lo que es correcto. Usted y yo tenemos la obligación de instruirlos, de guiarlos, sí, y de animarlos mucho para que hagan ellos lo que deben de hacer y escoger lo que les conviene. Y al final, hermanos, no vamos a poder obligarlos a que ellos decidan lo que nosotros queremos. Porque si usted y yo podemos decidir por ellos y obligarlos, va a haber un grave problema. Dios a usted y a mí no nos obliga, nunca nos ha obligado y nunca lo va a hacer. Y Dios hasta la fecha nos deja decidir por nosotros mismos, pero nunca tampoco nos ha dejado sin instrucción y sin consejo. Haz esto, te conviene. Hazlo, te conviene. No mengues, no desmayes, sigue caminando, sigue hacia enfrente, no te quedes estacionado, no regreses atrás, ve a la meta, sigue adelante, hacia enfrente. Pero nosotros somos, al final, quienes decidimos y no nos obliga. Va a llegar un tiempo, joven, que mami y papi no va a poder decidir por ti. Pero tienes que ser muy inteligente para escoger cosas correctas. Porque al final, joven, las cosas correctas que tú hagas te van a traer buenas consecuencias. Pero igualmente, joven, si tú escoges cosas incorrectas, malas consecuencias vendrán a tu vida. Así que Dios nos anima, haz lo que es correcto. Bien, entonces sigue diciendo la Escritura, ahí mismo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre, dice, me es necesario estar? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. A usted y a mí nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Empezar a atender a nuestras obligaciones.
Los servicios a usted y a mí deben de ser necesarios. La palabra aquí necesarios, hermanos, es de algo vital. La palabra aquí de necesario es de que algo se me ha impuesto por el rey. Es un mandato que el rey mismo me ha dicho que yo debo de cumplir. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Me es necesario, me es obligación cumplir precisamente estos asuntos o estos negocios de mi Padre, porque se me han sido impuestos. ¿Qué dijo Jesús? Muchas veces, yo no hago lo que yo quiero. Yo hago y he venido a hacer lo que el Padre me ha dicho que haga. Es tiempo, hermanos, de que usted y yo empecemos a atender nuestras obligaciones en nuestra iglesia. Es necesario que empecemos nosotros a atender nuestras obligaciones. Hermanos, hay muchos líderes hoy en día en la iglesia que se les pide algo y se enojan, se molestan. Es un trabajo, es un lugar, es un servicio, es un ministerio que se les ha delegado, que se les ha puesto en sus manos. Se les ha dado la confianza, no del hombre, primeramente de Dios. Y cuando se les dice algo, se enojan, se molestan. ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer de esta forma, vamos a hacerlo de esta otra. ¿Qué te parece? Tienes boca, tenemos boca para nosotros hablar, para dialogar. Si no te parece, puedes hablar tranquilamente y decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si lo hacemos mejor de esta forma como yo pienso? Quiero decirte que muchas cosas se han cambiado de esta manera. ¿Cómo? De que una persona viene y me dice, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Vamos a hacer las cosas así ahora. Y yo las veo. Oye, yo pienso que está mejor de esta forma, ¿cómo ves tú? Y ya se quedan, oye, sí es cierto, vamos a tratarlo así. Pero no es nosotros tener un comportamiento de niños. Hoy en día mucha gente, muchos líderes tienen comportamiento de niños. Son gente inmadura, se molestan, se enojan, no atienden los negocios del Padre, no atienden los negocios que Dios ha puesto en sus manos. Y no es tanto de cambiar algo, es algo de que ya Dios se los dio, se los dejó en sus manos y les dice, atiende esta parte en mi iglesia, atiende esta parte aquí en el servicio, atiéndelo. Ya saben que deben de atenderlo. Pero la actitud a veces es reprobada. Las ganas son reprobadas. La falta de interés es algo reprobado. Y les digo yo de nuevo, ¿son asuntos míos? ¿Son asuntos del hombre? Son asuntos y es el negocio de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y si usted no tiene ministerio por ser hijo de Dios, usted tiene obligaciones y tiene responsabilidades con Él. Versículo 49. ¿No sabíais, al final, no sabíais que en los negocios de mi Padre, dice, me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Aquí vamos a seguir, hermanos, para entrar ya al final. Pero el comportamiento de usted, mucha gente, o mi comportamiento, no se entiende, punto. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos, ¿verdad? Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, dice, sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice la Escritura que Jesús estaba sujeto ¿a quiénes? A sus padres. El niño Jesús, un niño de 12 años, estaba sujeto a sus padres. Entonces nosotros hemos hablado y hemos aprendido ya tiempo atrás, jóvenes, y nosotros mismos. Pero aquí viene de nuevo la repetición, que es, debes de obedecer a papá, debes de obedecer a mamá. En cuestión de algo que se le antojó a papá y abusar de ti, no se trata de que se le antojó y va a abusar de ti en cuestión de tener autoridad. No se trata de eso, eso sería incorrecto, punto. Pero si papá y mamá te están diciendo algo, debes de sujetarte a ellos. Es palabra de Dios, Dios te dice, eso te traerá bien a ti. Eso te traerá mucho bueno a tu vida. Entonces Jesús aquí dice que Él estaba sujeto a ellos, estaba bajo su dirección y estaba Él obedeciéndoles.
Bueno, versículo 52, hermanos, ya para finalizar, dice, y Jesús crecía, ¿verdad? Progresaba en sabiduría y en estatura, o sea, él progresaba en conocimiento, en sabiduría, en tener palabra de Dios, en cambiar todo lo malo por lo bueno, dice, y también dice en estatura, esto de que él seguía creciendo, simplemente era un niño de 12 años y él seguía creciendo. Ustedes jóvenes siguen creciendo, ¿cómo? Pues en su cuerpo. Nosotros como quiera a lo mejor ya nos estancamos, pero seguimos creciendo. ¿En qué? Ya en nuestra edad. Pero aquí ustedes pueden seguir creciendo, pero no solamente en estatura, sino que ustedes pueden progresar en sabiduría y en gracia, aprobación para con Dios y para con los hombres. ¿Te interesa? Qué bueno. ¿No te interesa? Dile a Dios, no me interesa, Padre, pero estoy escuchando que es algo bueno para mi vida. Ayúdame. Joven, tú le puedes orar a Dios y decirle de esta forma, ¿sabes qué, Dios? No me interesas, pero escucho a papá, escucho a mamá, escucho a los líderes, escucho el mensaje, te escucho a ti que estás hablando. Entonces voy a usar mi inteligencia y decir, Señor, aun cuando no me intereses, yo te digo, ayúdame a interesarme a ti. ¿Por qué? Porque estoy escuchando que me conviene. Y si yo no lo hago, el día de mañana voy a pagar consecuencias que la verdad estoy escuchando no van a ser buenas. Joven, dígale a Dios, yo quiero, Dios, aún cuando yo ahorita no quiero nada. Yo quiero que me ayudes. Y sigue la palabra, para con Dios y los hombres. Así que, para con Dios y para con los hombres. Hermanos, vamos a empezar a atender nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, primeramente para con Dios y ya para con todos los demás. Así que, hermanos, si usted está atendiendo las obligaciones, las responsabilidades de parte de Dios, qué bueno, felicidades. Si no, dígale a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a empezar a hacerlo y a tomarlo. Amén. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude.